Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Buenos días, es un gozo volver a saludarles esta mañana a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Les invito a inclinar sus rostros para pedir la dirección de Dios. Nuestro Señor y Dios, Padre Celestial, nos acercamos hasta el trono de tu gracia para rogarte que, Señor, tú bendigas este orden de culto, que sea de agrado para ti, Señor, y de olor grato, que bendigas la lectura de tu palabra, las alabanzas, al pastor en la reflexión, que tú lo guíes, Señor, y permite, Señor, que sea para crecimiento espiritual de nuestras vidas, porque todo te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias y vamos a tener la lectura devocional en el libro de Isaías, en el capítulo 58, y vamos a dar lectura a los versículos 13 y 14. Dice la palabra de nuestro Dios: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Como entre sombras ir, como sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado o que en la sombra estoy, más cerca de él camino, y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo él me levanta, me da seguridad. Tan solo él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de mí. Siempre que soy tentado o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo él me levanta, me da seguridad. Tan solo él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de
cuidará también de mí. Amén. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará sus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Abramos nuestras Biblias nuevamente en la segunda carta a los Corintios y vamos a dar lectura al capítulo 3 de los versículos 1 al 18. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta,
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Así comienza este tercer capítulo de la segunda carta a los Corintios. Al parecer, algunos maestros judaizantes han empezado a descalificar al apóstol Pablo por no cumplir la ley ceremonial de Moisés. Y Pablo, aunque no necesita defender su ministerio, escribe estas palabras. Dice el versículo 2, nuestra carta sois vosotros. Nuestra carta sois vosotros. Al exhibir los resultados de la victoria de Cristo en la iglesia de Corinto, los poderes de estas personas religiosas son desenmascarados y nulificados precisamente por el Evangelio de Cristo. Y Pablo está enseñando cómo se relaciona Dios con su pueblo. La primera diapositiva nos muestra el título del mensaje de hoy. Aquí, en este pasaje, el apóstol de los gentiles usa una metáfora respecto a las cartas de presentación que se usaban para dar validez al ministerio de los pastores y predicadores itinerantes. Aclara que estas cartas, es decir, los mismos cristianos de Corinto, fueron escritas desde el corazón del apóstol, porque Dios le puso este amor y dedicación por ellos. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. La siguiente diapositiva nos presenta qué características tienen en común esta gente en Corinto. En primer lugar, dice que son cartas abiertas o públicas. Es decir, la iglesia de Corinto, Pablo se ha esforzado como pastor por dirigirla para que tengan un buen testimonio ante la sociedad, pero también dentro de sí misma. Son cartas de Cristo. Dice el versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros. La iglesia es de Cristo, no hay otro fundamento. En 1 Corintios, en los primeros capítulos, Pablo habla de esto. Y luego dice, son cartas escritas con el Espíritu del Dios vivo. Es decir, son gobernadas por el Espíritu Santo, que es Dios, y enviadas por Él a que diferentes personas las puedan leer abiertamente. Y por último dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es decir, lo que va a exponer es un contraste entre las tablas de piedra y las tablas del corazón. El corazón representa nuestra humanidad renovada por el amor de Dios. Qué alegría cuando uno no necesita ser presentado, sino que por los hijos somos conocidos como padres. Pero qué tristeza produce lo opuesto. Como dice el proverbio, en el capítulo 10, versículo 1, dice, el hijo sabio alegra a sus padres, el hijo necio los hace sufrir. Así que Pablo les recuerda lo que les había predicado respecto a su relación con Dios. Y en base a estos contrastes nosotros podemos tener conocimiento. Primero, la siguiente diapositiva. De los versículos 4 al 11, Pablo habla de dos pactos. Un nuevo pacto que fue profetizado en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Jeremías, en su capítulo 31, del 31 al 33, dice, el Señor afirma,
vendrá un día en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos quebrantaron mi pacto, y a pesar de que yo era su dueño, yo el Señor lo afirmo. Este será el pacto nuevo que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y esto fue puesto en práctica por Jesús la noche que fue entregado para ser crucificado. Cuando estaba con sus discípulos cenando, en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 22, del 19 al 20, dice: después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: esto es mi cuerpo entregado a muerte en favor vuestro. Haced esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre, la cual es derramada en favor vuestro. Así que la competencia del nuevo pacto deriva de la obra competente de Cristo. Dice el versículo 4: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Es Cristo el que nos da esa confianza. Somos ministros de un nuevo pacto, no que seamos competentes, dice el versículo 5, por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, de Cristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. El Espíritu produce vida, mientras el viejo pacto, basado en la letra de la ley, mata, porque la ley lo único que señala es nuestro pecado y nuestra incapacidad de poder cumplir el viejo pacto. Los ministros de ese viejo pacto condenan a muerte a sus seguidores, a sus prosélitos. En Romanos 7, del 5 al 6, el apóstol Pablo lo expone. Dice: porque mientras vivíamos conforme a nuestra naturaleza pecadora, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los deseos malos, y eso nos llevó a la muerte. Pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, y quedando libres para servir a Dios conforme a la nueva vida del Espíritu, y no conforme a una ley ya anticuada. Dice el versículo 7: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Ves el contraste? Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así es que la gloria del nuevo pacto es mayor porque trae justicia, mientras que el antiguo pacto solo trae condenación. Y Pablo lo expone en el capítulo 8 de la epístola a los Romanos. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque Dios ha hecho lo que no pudo hacer la ley de Moisés, que era incapaz de hacerlo a causa de la debilidad humana. Dios envió a su Hijo en la misma débil condición del hombre pecador
y como sacrificio por el pecado, para de este modo condenar al pecado en la propia debilidad de nuestra condición. Y lo hizo para que podamos cumplir lo que la ley exige, pues ya no vivimos conforme a la naturaleza del hombre pecador, sino conforme al Espíritu. Ya no vivimos conforme a la vieja naturaleza, sino conforme al Espíritu. Así es que Dios llama a personas que son incapaces y hasta torpes para hablar como Moisés, y reciben este llamado de gloria para ser ministros suyos y para hacer brillar no su propia gloria, sino la gloria de Dios que resplandece en sus vidas. En segundo lugar, vamos a ver la siguiente diapositiva. No tenemos necesidad del velo, los cristianos. Mientras que Moisés tuvo que usar un velo ante el pueblo por causa de la gloria de Dios, nosotros no. En Éxodo 34, del 29 al 35, dice que después bajó Moisés del monte Sinaí llevando las 2 tablas de la ley, pero al bajar del monte no se dio cuenta que su cara resplandecía por haber hablado con el Señor. ¡Qué lindas palabras! Cuando Aarón y todos los israelitas vieron que la cara de Moisés resplandecía, sintieron miedo y no se acercaban a él. Pero Moisés los llamó, y cuando Aarón y todos los jefes de la comunidad volvieron a donde estaba Moisés, él habló con ellos. Poco después se acercaron todos los israelitas, y Moisés les dio todas las órdenes que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Cuando acabó de hablar con ellos, se puso un velo sobre la cara. Mira, era una cuestión práctica, no era una cuestión ritual. Dice, cuando Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo y se quedaba así hasta que salía. Y entonces comunicaba a los israelitas las órdenes que había recibido del Señor. Los israelitas veían que la cara de Moisés resplandecía y él volvía a ponerse el velo sobre la cara y se lo dejaba puesto hasta que entraba a hablar de nuevo con el Señor. Pablo explica que los judaizantes seguían usando el velo e imponiendo a los prosélitos este uso. Y es triste ver cómo hoy personas que han experimentado y vivido la gracia de Dios vuelven a esclavizarse en las obras de la ley sutilmente a través de un peligroso movimiento sionista, prosionista y judaizante. Todo por querer parecer más israelitas, más judíos y más profundos en su religiosidad que los demás. Así que Pablo está hablando de un velo, pero de un velo espiritual. Y este velo espiritual es la señal del antiguo pacto y de un corazón endurecido como una piedra delante de Dios. Dice el versículo 12, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, y ahí está el velo, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual solamente por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y qué interesante que use la palabra Kyrios, Adonai. Porque algunos hasta eso reclaman, que no pronunciamos correctamente el nombre de Dios, que no pronunciamos correctamente el nombre de Jesús, y en estas nimiedades piensan que están profundizando, cuando en realidad están cayendo de la gloria de Dios.
te están alejando del Señor. Jesús les dijo a los judaizantes que en realidad ellos no conocían a Dios. En Juan 5, del 36 al 39, dijo: pero tengo a mi favor un testimonio de mayor valor que el de Juan el Bautista. Lo que yo hago, es decir, las obras, que es lo que el Padre me encargó que hiciera, prueba que de veras el Padre me ha enviado. Versículo 37, y también el Padre que me ha enviado da testimonio a mi favor, a pesar, y aquí se lo dice claramente, que nunca han oído su voz, ni lo han visto. Ni su mensaje, su palabra ha penetrado en ustedes, están endurecidos, porque no creen en aquel que el Padre, que Papá envió. Estudian mucho las Escrituras con toda atención, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Y precisamente, dice Jesús, las Escrituras dan testimonio de mí. Solo Cristo les puede quitar ese velo de ignorancia. Solo Cristo, no los ídolos, no los santos, no hay ningún otro. No hay rito que pueda quitar ese velo de ignorancia. Al contrario, la idolatría hace aún más oscuro el velo sobre el corazón. En Hechos 4, 11 y 12, el apóstol Pedro dice claramente: este Jesús es la piedra despreciada por vosotros, los constructores, que se ha convertido en la piedra principal. Y este Jesús, en ningún otro hay salvación. Aparte de Jesús, en ningún otro u otra hay salvación, porque Dios no nos ha dado a conocer el nombre de ningún otro u otra en el mundo por el cual podamos ser salvos. Y entramos a la conclusión, versículos 17 y 18, la siguiente diapositiva. Porque el Señor es el Espíritu. Y aquí claramente nos dice que el Espíritu Santo es Dios. Es decir, el Espíritu es Kyrios Adonai, en referencia a lo que había dicho, que Dios es Espíritu. El Espíritu Santo es Dios. Tiene todos los atributos de Dios. Nosotros siempre estamos en la presencia de Dios porque tenemos el Espíritu Santo. No necesitamos ponernos un trapito o ceremonias especiales o infructuosas obras de la ley o un mayor conocimiento de la religiosidad judía, porque el Espíritu Santo está en nosotros y es un don de Dios y Dios no miente. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es Dios? Porque el Espíritu Santo es omnisciente, todo lo sabe. En 1 Corintios 2, 10 al 11 dice: estas son las cosas que Dios nos ha manifestado por medio del Espíritu. Pues el Espíritu, subrayo aquí, lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre sino el Espíritu que está en el interior del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Él es Dios, pero es diferente al Padre y al Hijo, pero es la misma persona. Es omnipresente. En el Salmo 139, 7 al 8, el salmista pregunta: ¿a dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos, ahí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, también estás ahí. Y el Espíritu Santo es eterno. En Hebreos 9:14 dice: pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues Cristo, por medio del Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo al Padre, a Dios, como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios trino y uno viviente.
Por último, amados hermanos, la libertad cristiana no debe ser confundida con el libertinaje que se está viviendo actualmente en nuestro mundo. Esta libertad no es hedonista, es una libertad espiritual de acceso al conocimiento y al amor de Dios. Es la libertad que vence la dureza y la ceguera espiritual, por lo cual debemos poner atención. No dejemos de mirar la gloria de Dios en Jesús. Dice el versículo 18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así es que cuando miramos en el espejo, nos arreglamos, arreglas tu rostro, arreglas tu cara, ¿verdad? Para destacar tus virtudes. Así dice, usa esta imagen, nuestro deseo es parecernos más a Cristo, arreglar nuestra imagen espiritual, moral, delante de Dios, y así contemplarnos todo el tiempo, vivir todo el tiempo bajo la gloria de Dios. ¿Estás luchando con algo en tu vida? ¿Hay algo que no te hace ver, te hace perder la gloria de Dios? Mira, no se trata de chantajearte, se trata de ser sincero con Dios. Quizás te has alejado, tu corazón se ha endurecido. Quiero que por favor leas Hebreos 3, leas conmigo Hebreos 3, del 8 al versículo 15. Hebreos 3, del 8 al 15. Y escuches a Dios hablarte. No endurezcáis vuestro corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Allí me pusieron a prueba vuestros antepasados, aun cuando habían visto mis obras, durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, andan siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos. Por eso juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¡Qué tremendo! Hermanos, dice la exhortación, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón malo que se aparte del Dios viviente para no creer en Él. Al contrario, anímense unos a otros cada día mientras dura ese hoy de que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. Porque para tener parte con Cristo hemos de mantenernos firmes hasta el fin en la confianza que teníamos al principio. Por lo cual dice, si hoy escucháis lo que Dios dice, no endurezcáis vuestro corazón como aquellos que se rebelaron. Y ese es el llamado de Dios, el Espíritu Santo. Yo quiero acompañarte como pastor, si crees que es necesario que vuelvas a Cristo en este momento. Considéralo. No dejes pasar esta oportunidad. Piensa en lo que viene delante. Gracias, Dios, por darnos esta palabra. Gracias por amarnos tanto. Y gracias porque has hecho un nuevo pacto. Y ese pacto no se basa en las cosas de la ley, sino en la gracia de Jesucristo. Y en Jesucristo tú nos has llamado a ser personas nuevas, nuevos ciudadanos, nuevos
hijos, hermanos, nuevos padres, nuevas criaturas en la creación. Ayúdanos a todos, especialmente aquellos que hoy están luchando, porque no se pueden mirar en el espejo, porque no pueden durar viendo estos videos, oyendo tu palabra, sin inmediatamente reaccionar y alejarse. Te pido por ellos, porque yo también algún tiempo de mi vida estuve así, Señor. Pero yo sé que enviaste a tu Hijo Jesús para traer paz. Gracias, Señor, por los que hoy obedecen tu palabra y han nacido de nuevo. Bendícelos y bendice a sus familias. En el nombre de Cristo Jesús, creemos que tú poderosamente estás haciendo nuevas criaturas en este mundo. Gracias, Señor, porque te podemos alabar con libertad. Alabado seas, bendito seas, exaltado seas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien tu verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré su voluntad? Es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Un maravilloso domingo que disfrutamos relacionándonos con Dios a través de Jesucristo. Somos transformados por el Espíritu Santo de gloria en gloria, contemplando al Señor. Sigamos adorando y glorificando el nombre de Dios. Como iglesia, lo seguimos haciendo a través de la oración, de los sacramentos, lo seguimos haciendo en nuestras casas, en
pequeños devocionales familiares o cultos. Les pedimos que oren por el personal que hace posible estos videos. Y asimismo, si usted en su corazón el Espíritu Santo le pone ofrendar para la obra de Cristo, en la descripción del video puede encontrar una cuenta donde depositar su diezmo y sus ofrendas. Gracias a Dios por su vida, por su colaboración, por su fidelidad. Dios no se olvida de nosotros. También queremos invitarle para que asista a todas las actividades de la iglesia que tenemos los domingos, los martes, los miércoles, los viernes y, en fin, usted puede participar de todas ellas. Qué bendición estar juntos y seguir animándonos unos a otros, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora, amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Papá y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Amén.